Una Biblia con agujeros levantaba en alto el pastor, mostrándolo a la congregación. La gente se preguntaba por qué esa Biblia está llena de agujeros en sus páginas. Resulta que el pastor en una clase con otro grupo de pastores se dieron a la tarea de recortar todos los pasajes de la Biblia que hablaran acerca de una necesidad que tenía que ser suplida. Así que cortaron cada una de esas páginas y se dieron cuenta al final que la Biblia estaba completamente arruinada, llena de agujeros en todas las páginas. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros quitamos de la Biblia todos los pasajes que hablan acerca de una necesidad que debe ser suplida, no queda nada, queda completamente en ruinas. ¿Y qué será que lo que Dios quiere que nosotros aprendamos con esto? Que debemos enfocarnos como iglesia. La Biblia nos habla de necesidades que hay que suplir. Y en nuestro mundo actual hay muchísimas necesidades que debemos atender. Se dice que el 30% solamente de la iglesia está involucrada en atender necesidades y el resto está solamente preocupada por programas y por ser miembros de iglesia. Esto me recuerda aquel momento cuando un hombre iba en la calle y vio a una niña que se moría de frío y de hambre tirada en la banqueta. El hombre se enojó con Dios y le dijo: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no haces algo? El Señor guardó silencio y después Dios le contestó y le dijo: sí hice algo, te hice a ti. Dios nos creó, nos restauró, nos hizo su imagen para que pudiéramos llevar también restauración a otras personas. De eso hablará nuestro trimestre y de eso hablará también nuestra primera lección. Quédate con nosotros, estamos a punto de iniciar un nuevo trimestre y una nueva lección. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos iniciando un nuevo trimestre de grabación y como te darás cuenta, estamos estrenando un nuevo estudio también. Hemos querido cambiar la imagen de nuestro set de grabación para dar un cambio, un plus, ¿verdad? Y tú puedas seguir disfrutando de este programa y puedas seguir siendo una herramienta útil para tu estudio y para la exposición de la lección de Escuela Sabática. Tenemos el gozo de dar la bienvenida también al pastor César Sánchez, quien es actualmente el editor asociado, ¿verdad?, de nuestra casa Gema Editores, y nos da gusto darte la bienvenida a este nuevo trimestre y a este nuevo set de grabación, pastor. Muchas gracias por la invitación, pastor, muy amable, un privilegio poder estar con ustedes para comentar esta interesante lección. Claro que sí, bienvenido, pastor. Gracias. Pastor Abraham Ramírez, él es ya ya no es invitado, él es de casa. Así que estamos contentos de que él esté con nosotros una vez más en este nuevo set de grabación, pastor, y en este nuevo trimestre. Sí, pastor, agradecemos primeramente al Señor, a nuestro Dios, por que Él ha dado los recursos para que esto avance, para que esto cambie, y siempre se hace para el beneficio de nuestros hermanos. Amén. Y sí, pastor, estamos por iniciar un nuevo trimestre, un trimestre que se tocará en cuanto a la participación de la iglesia en la proclamación del Evangelio y siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, supliendo las necesidades de nuestros semejantes. Correcto. Me llama la atención, pastor, el título. No es un título tan convencional. El papel de la iglesia en la comunidad. Quiere enfocarse muy bien en la responsabilidad que tenemos, ¿no?, con el mundo que nos rodea. El Señor Jesús fue luz para toda la gente, ¿no? Y a veces la iglesia se concentra en el templo, en la iglesia, en las actividades de la iglesia, y poco vemos las necesidades de la comunidad en la que estamos. Creo que esta lección nos ayudará, nos dará herramientas para contribuir en el bienestar de los que nos rodean. Amén. Que ojalá a partir de esta lección podamos todos decidir ser la luz que el Señor quiere que seamos en este mundo. Vamos a enviar algunos saludos. ¿Tenemos algunos saludos, pastor César? Sí, tenemos saludos para la familia Hernández Rachat. Ellos nos ven desde Bosconia, en Colombia. Igualmente, un saludo afectuoso para la hermana Sonia Rivera, quien nos mira desde Seúl, Corea.
y para el hermano Javier González en Van Buren, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos. Que Dios les bendiga y puedan seguir disfrutando de este programa. Muchas gracias. Pastor Abraham, algunos saludos. Sí, pastor, un saludo afectuoso para la hermana María Fernanda Bustos, que nos escribe desde la iglesia Paraíso de Pitalito, Huila, Colombia. Para Dixon José Romero, nos escribe desde Venezuela. Y para Gustavo Olarte, él nos escribe desde Colombia, desde la ciudad de Bucaramanga. Muy bien, tengo yo aquí 3 saludos. María Martí, de la iglesia Robles en Puerto Rico, Silvana Santos de Uruguay y Etel Ruth Schneider de Córdoba, Argentina. Que Dios les bendiga, que ese programa siga siendo de bendición para sus vidas y un saludo para sus iglesias, donde quiera que ustedes estén. Vamos a proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección, comenzando con el primer punto, pastor. Sí, el primer punto es la corona de la creación y vamos a recordar, ¿verdad?, cómo es que Dios siempre tuvo un plan maravilloso para el ser humano. Aunque ahora afectado por el pecado, pero la lección nos presenta la esperanza de recuperar desde antes de entrar al reino de los cielos, poder reflejar la imagen y la gloria de Dios. Amén, que así sea. Pastor Abraham. Sí, pastor, el segundo punto es esperanza en medio de la crisis. Cuando el hombre pecó, cayó en la mayor crisis de su vida, de su existencia, pero aún ahí el Señor alarga su mano, alarga su brazo de amor y hay esperanza en medio de la crisis. Amén, qué maravilla. Y el tercer punto le hemos titulado Restaurados para restaurar. Si nosotros hemos recibido bondad, misericordia, restauración, no tenemos otra cosa que hacer más que ir y compartir con otros la bondad de nuestro Dios. Ese será el bosquejo y la lección es la lección número 1, titulado La restauración de todas las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos esta interesante lección. Estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección, la restauración de todas las cosas, la lección número 1, y vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición de nuestro Dios a través de esta oración. Oremos, cariñoso Dios, queremos agradecerte porque a ti tenemos esperanza, porque nos creaste a tu imagen y porque a pesar de nuestros pecados y nuestras caídas, en ti encontramos la expiación y el puente nuevamente renovado para mantener una relación contigo. Señor, restáuranos para que podamos restaurar a otros y para que podamos convertirnos en la luz que tú esperas. Bendícenos en el repaso de esta lección, que los conceptos puedan ser claros y aplicables a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primer punto. Pastor Abraham, Pastor César, el primer punto dijimos se llamará la corona de la creación. Y entonces la lección comienza con una frase muy interesante, Pastor César. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y esa frase conlleva muchas cosas. ¿Qué significa, pastor, para ti el que fuimos hechos a imagen de Dios, a semejanza del Señor? ¿En qué sentido fuimos hechos a esa imagen? ¿Y qué espera Dios de nosotros? Bueno, en primer lugar, esa imagen nos habla a nosotros de un plan muy especial y marca una diferencia al resto de la creación de Dios. Toda la creación de Dios, desde el sol, los planetas, los animalitos, es algo majestuoso. Sin embargo, el hombre es punto y aparte. Dios tiene un plan especial para el ser humano. Y nos damos cuenta nosotros cómo es que el Señor trae a la existencia cada una de esas maravillas por el poder de su palabra. Pero cuando Dios hace al hombre, no lo hace con su palabra, lo hace con sus manos. De una manera muy especial, el Señor va al polvo de la tierra para moldear al ser humano, dando los toques precisos con sus dedos, como un artista que toma no un rodillo, una brocha, sino un pincel, para esos toques que le dan belleza al ser humano. Desde ahí nos habla a nosotros la Biblia del propósito especial del Señor para el ser humano, a diferencia de los animalitos. Un plan muy especial. Y bueno, dice la palabra cómo es que Dios se expresa en Génesis 1, 26 y 27, de hecho, hablando en plural, ¿no?
porque está la Trinidad ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta imagen, pues no es un pálido reflejo, no es una imagen bidimensional, podríamos decir es tridimensional, porque la imagen refleja a Dios no solamente en un aspecto físico, sino también en el aspecto intelectual, como seres racionales, pensantes, con voluntad, con libre albedrío, con decisión, pero también con sentimientos nobles como el amor, la compasión, la misericordia, y por otro lado el aspecto desde luego espiritual. Debemos reflejar a Dios en ese sentido, y cuando Dios forma a Adán y Eva, reflejaban perfectamente la imagen de su creador. Así que usar hoy esa frase significa que actualmente cada uno de nosotros podemos reflejar esas características divinas que no están por casualidad, sino porque Dios las ha colocado en nosotros desde la misma creación. Correcto. Pastor Abraham, la misma pregunta, imagen de Dios, ¿qué significa para ti? Sí, pastor. Génesis 1 nos cuenta acerca de la realización del plan, del deseo, del sueño de Dios. Crear un nuevo planeta, o el planeta ponerlo en orden. Dice que la Tierra estaba desordenada y vacía. Ya estaba ahí el planeta, pero estaba todo en desorden. Y el deseo de Dios era crear un lugar donde habitase su nueva creación, ¿no? Así que Génesis 1 nos cuenta cómo Dios va acomodando las cosas, todas en su orden, ¿verdad? Si es que la tierra estaba desordenada y vacía, primero la ordena, creando los espacios, y después la llena, ya que estaba vacía, la llena, ¿no? Pero todo preparando para la existencia de la corona de su creación. Él quería coronar todo lo que había hecho en los 5 días anteriores, y ese mismo 6º día había creado, y él quería coronar toda su creación con algo especial. Y entonces Dios ya tenía planeado coronar su creación con el ser humano, ¿no? Que bien lo dijo el pastor, iba a ser a imagen y semejanza de Dios. Y creados a la imagen y semejanza de Dios, pastor, es un gran gozo, es una alegría, pero también es una gran responsabilidad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad como Dios de amar. Dios puso en nuestro ser esa capacidad de compartir ese amor, ese principio y ese sentimiento. También nos dio la capacidad de razonar y de decidir. Dios en su amor compartió esas cualidades con el ser humano. Y pastor, yo creo que debiéramos, ya lo hizo el pastor en una parte, pero yo quisiera marcar la diferencia de la creación de los animales y el ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 22, después de crear a los animales, o cierta parte de los animales, Dios, dice el versículo 22, y Dios los bendijo diciendo. Es decir, Dios los bendice diciendo en forma general, no se dirige a nadie específicamente. Pero cuando Dios crea a Adán y a Eva y los bendice también, dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo. Es decir, cuando crea animales, dice en forma general, sean benditos y fructifíquense y multiplíquense. Pero cuando crea y bendice al hombre, dice, les dijo a Adán y a Eva específicamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían la capacidad de entenderlo, tenían la capacidad de decisión, de obedecerle o no. El hombre fue una creación diferente a la de los animales, totalmente, ¿no? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Una gran responsabilidad, pero una gran bendición también. Claro que sí, y gracias, pastor. Estamos hablando, pastor César, entonces de que físicamente, mentalmente, espiritualmente, estamos hechos a semejanza de Dios. Y
Y yo creo que debemos trabajar un poquito más con el asunto interior, pastor. El Señor nos trajo aquí a la existencia con un propósito, ¿verdad? El problema es que, bueno, nosotros no sabemos, esto vamos a hablar un poquito más en el segmento número 2, pero pastor, la imagen de Dios se ha ido distorsionando, ¿verdad? Ahora cuando vemos nuestro mundo actual, vemos que esa imagen lamentablemente ha ido cambiando, ¿no es cierto? Ahora el ser humano puede reaccionar de manera terrible, hasta puede matar a otro ser humano, ¿no es cierto? Entonces la imagen de Dios, pastor, se ha ido distorsionando tristemente, ¿verdad? Y bueno, pero a pesar de eso, vemos que el poder y el amor de Dios todavía se puede vislumbrar. Todavía vemos al ser humano también haciendo obras de bondad. También vemos la naturaleza, hablábamos detrás de cámaras, la naturaleza todavía nos habla del poder y del amor de Dios. Qué maravilloso es eso, ¿no? A pesar del pecado que ha estado en este mundo. Sí, definitivamente, desde los tiempos incluso del ministerio del Señor Jesús, ¿no? Como nosotros vemos repetitivamente personas que eran poseídas por el poder del mal y se presentan ante Jesús, mostrándonos que desde esos tiempos el enemigo procuraba borrar de la gente todo vestigio, todo rasgo que nos vincule con nuestro Creador, ¿verdad? Sin embargo, aún también en el presente nosotros descubrimos que son muchos más los buenos ejemplos definitivamente que hay a nuestro alrededor de personas que están dispuestas a extenderle la mano a alguien que ha caído, que ha resbalado, a compartir un poco de su alimento, regalar una prenda de vestir. Hay muchas personas que tienen ese impulso y son mayoría, gracias a Dios, siguen siendo mayoría, y eso nos habla de que no se ha perdido del todo Amén. La imagen de Dios en el ser humano aún hoy en día, ¿no? Amén. Qué buenas noticias, pastor. Sí, pastor, porque aunque Satanás quisiera adueñarse completamente de este mundo, Dios le pone un alto, ¿no? Y Dios también está trabajando a favor de sus hijos y a favor de su salvación. Y aunque el pecado parece que reina en el mundo, también vemos los agentes divinos trabajando en el ser humano para que la imagen de Dios se conserve y se recupere totalmente. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a continuar con esta lección número 1 de la restauración de todas las cosas. Quédense con nosotros, en un momento regresamos, perdón. Nubes grises que invaden mi alma, tormentas de arena que no dejan ver. El desierto es tan grande y me quema la sed. Gente que viene y que va, todo pasa tan rápido y yo sigo aquí esperando que me des la señal, que me digas a dónde y cuándo es la cita con mi vida, la cita con mi vida. Y yo sé que creer es a veces caminar, conmoviendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé que no hay en el cielo, tierra o mar quien me pueda separar del amor que tú me das. Pero hoy desde aquí no te veo ni te siento, y aún así, Señor, me aferro a lo único que tengo, al recuerdo de ese tiempo en que viví junto a ti.
desierto tus grandes amigos vaciaron sus vidas, forjaron destinos en la soledad. Tú les diste paz y hoy quiero decirte en ese momento que suelto las riendas, me quiebro y espero que me des la señal, que me digas a dónde está la salida, dónde está la salida. Y yo sé que creer es a veces caminar, como viendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé que no hay en el cielo, tierra o mar quien me pueda separar del amor que tú me das. Y yo sé que creer es a veces caminar, como viendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé que no hay en el cielo, tierra o mar quien me pueda separar del amor que tú me das. Pero hoy desde aquí no te veo ni te siento, y aún así, Señor, me aferro a lo único que tengo, al recuerdo de ese tiempo en que viví junto a ti. Hoy quiero decirte en este momento que suelto las riendas, me quiebro y espero. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1, la restauración de todas las cosas, y vamos a entrar de lleno al segundo punto, que es esperanza en medio de la crisis. Pastor Abraham, Pastor César, no sabemos cuánto tiempo pasó desde la creación a la caída, pero sí conocemos las consecuencias. Lamentablemente, me imagino yo que así como Dios creó un mundo perfecto y al hombre como la corona de la creación, me imagino una pintura fresca hecha por un artista y que alguien viene y la daña. Me parece que eso fue en una forma simbólica lo que hizo Satanás con la creación de Dios. Vino a tentar a sus hijos, vino a hacerlos caer, y entonces todo cambió, pastor, vienen todas las consecuencias terribles para nuestro mundo que sufrimos hasta el día de hoy. Sí, definitivamente Génesis capítulo 3 se le conoce en cierta manera como el capítulo triste de la Biblia, porque resalta esos cambios. Y bueno, algunos de ellos es el dolor físico que habrían de experimentar la primera pareja y por consecuencia todos sus descendientes hasta el presente, ¿no? El dolor físico. Ahora el trabajo no sería siempre un deleite, ¿verdad? Ahora pues sudaría Adán para obtener la cosecha y poderse alimentar. Además habría espinos en la tierra. Sus manos quedarían marcadas, ¿verdad? Cuando él estuviera ahí cosechando, sembrando, en todo ese proceso, sus manos quedarían marcadas y por mucho tiempo, ¿no? Porque pues Adán vivió 930 años y durante todo ese tiempo no tenía la opción de ir a un supermercado, así que tenía que cosechar, así que sus manos estaban marcadas. Y pues ahí en Génesis 3 habla que la tierra estaría con maldición, estaría bajo maldición. Son algunas de las consecuencias que encontramos nosotros, además de que internamente pues ellos experimentaron temor, angustia,
se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Experimentaron ese sentir de vergüenza, de rehuir no solamente la presencia de Dios, sino incluso la misma voz de Dios, ¿verdad? Y cuando viene este confrontamiento con el Señor, que el Señor los llama con la pregunta, ¿dónde estás tú? Y les pide cuentas, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues la primera reacción de nuestros primeros padres fue culparse, ¿verdad? Él a ella y ella a la serpiente, en cierta forma justificando su acción, ¿verdad? Justificando su acción. Así que hay un cambio en su naturaleza interior. Sentimientos y emociones que no conocían, ahora las experimentan. Y por otro lado, hay un cambio en su contorno físico, con el asunto de las espinas, por ejemplo, en la tierra, una tierra bajo maldición, y el sudor, por ejemplo, en su frente, los dolores del parto, dolores físicos. Todo eso nos habla de un cambio en diferentes dimensiones, en su interior y en el contorno, ¿no? En la naturaleza misma. Malas noticias, Pastor Abraham. Viene ahora la... Pésima noticia. Sí, pésimas noticias, ¿verdad? Sí. Cuando Dios creó al hombre, comparte con el hombre su imagen y semejanza y también comparte su gloria, ¿no? Ellos estaban vestidos de mantos de luz. Y cuando el hombre y la mujer pecan, entonces esos mantos de luz, ¿verdad?, desaparecen y se dan cuenta inmediatamente de las consecuencias del pecado y se ven desnudos, ¿no? Y se esconden. Dice el Espíritu de Profecía que ellos se deleitaban en recibir a Dios y a los ángeles para convivir con ellos antes de la caída, ¿no? Pero ahora cuando pecan, escuchan la voz de Dios y se esconden. Hay un cambio total. Además, desde que probaron la fruta, ¿sí?, dice Ellen G. White, que se sintieron en otra dimensión. Se sentían extraños, desnudos, y por eso es que se escondieron. ¿Sí? Se alejaron de Dios. Eso es lo que produce, el pecado. Alejamiento de Dios. Y creo que esa fue la primera consecuencia. Vamos a escondernos de Dios. ¿Cómo se va a esconder el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, de su Creador? Un Creador amante, misericordioso, que les había preparado todo un hogar precioso para que vivieran y convivieran, y se esconden ahora de Él. Y hasta la fecha, ¿no, Pastor? ¿Cuánta gente pretende ser feliz viviendo lejos de Dios? Así es, Pastor, es lo que produce el pecado, separación de Dios. Ahora, el pecado bloquea y quebranta la relación con su Dios. Quebranta la relación entre ellos, porque ya lo dijo el pastor, cuando Dios les pide cuentas, se echan la culpa, ¿no? Entonces, se supone que eran un matrimonio feliz, ahora ya no lo son, ahora se están acusando, ¿no? Y cuando le preguntan a Eva, ella le echa la culpa a la serpiente, ¿sí? Así que entonces, relaciones quebrantadas totalmente, relaciones quebrantadas con Dios, quebrantados entre sí mismo, quebrantada su relación con la naturaleza y hasta consigo mismo, sí, porque no aceptan su pecado, no aceptan su error y por eso culpan a los demás. Así que el pecado, pastor, causa una gran crisis de existencia en el ser humano. Y una crisis, pastores, que vivimos hasta el día de hoy, una crisis terrible de personalidad, de soledad, de dolor, de falta de amor, ¿verdad? Pero también, a pesar de esas malas noticias, vemos que también en Cristo hay esperanza. Viene justamente ese establecimiento del sistema, donde ahora el pecador puede encontrar a un sustituto que puede llevar su pecado. Esa es una buena noticia. Sí, definitivamente, en el Señor Jesucristo, que viene a ocupar el lugar de sus primeros padres, ¿no? Y ahí mismo en Génesis 3, el versículo 15, ese versículo que se conoce como el primer anuncio del Evangelio, el protoevangelio, como también se le llama, porque se anticipa que alguien va a venir a ocupar el lugar de nuestros primeros padres. Y qué maravilloso es entonces descubrir que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, vino a asumir
todas las consecuencias de nuestros primeros padres. Y por ejemplo, podemos recordar lo que dice San Lucas 22:44. Dice ahí que el Señor Jesús sudó también, pero sudó de una manera superior a como Adán, porque sudó grandes gotas de sangre. Mateo 27:29 dice que el Señor Jesús tuvo contacto con las espinas, pero no como Adán, que Adán con las manos, pero el Señor Jesús en su cabeza, como una burla, con una corona de espinas. Y Gálatas 3:13 dice, maldito todo el que es colgado de un madero, porque bueno, ahí estaba compartiendo el Señor Jesús la maldición de la tierra al estar colgado sobre un madero. De tal forma que el Señor Jesucristo vino a ocupar el lugar de Adán, no de nombre, sino llevando las mismas consecuencias de una tierra bajo maldición, del sudor, de los espinos y de la muerte misma que experimentó para ocupar el lugar de Adán, ¿no? Ahí encontramos la maravilla del plan de la salvación, cómo es que el Señor Jesús asume la deuda. En la lección usa la palabra en expiación, y la palabra expiación podemos entenderla como reparación y restauración. Así que esas dos cosas vino a hacer el Señor Jesucristo. Vino a restablecer la relación rota con nuestro amante Dios y también con el prójimo. Cuando aceptamos al Señor, esas relaciones, esos vínculos dañados, aparentemente irreparables, pueden volverse a formalizar, ¿verdad? Uno de los actos más injustos, Pastor Abraham, el inocente paga la deuda y el culpable queda absuelto. Sí, pastor. La palabra clave aquí es expiación, ¿no? Y tiene un contexto, esta palabra tiene un contexto legal también. Uh-huh. Alguien tiene una deuda. Y entonces nosotros vemos, por lo que hemos comentado, que el hombre al pecar, al comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera, entonces ellos cometen pecado y tienen una deuda. La paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios exige que se pague esa deuda. Entonces el hombre tenía que hacerlo. Él había pecado. Sin embargo, Dios en su gran amor pone la solución a ese problema, pone la solución a la crisis, y entonces Jesús, el Dios del cielo, está dispuesto a pagar la deuda del hombre, ¿sí? Hace expiación por nosotros. La deuda que nosotros contrajimos al pecar, Jesús la paga con su muerte en la cruz. Y como dijo el pastor, ¿verdad? El protoevangelio en Génesis 3:15 daba la promesa y nos da la esperanza de un Salvador que tendría que venir a morir por cada uno de nosotros. Adán y Eva tendrían que poner su atención, su esperanza en el que tendría que venir para morir por ellos. Pero desde entonces Dios les da un adelanto, ¿verdad? Al suplir sus necesidades de vestimenta con pieles de unos corderos muertos, ¿sí? Ahí el hombre vio cómo un animalito pagaba la deuda de él, simbólicamente, en lugar del que vendría, simbolizando, del que vendría a morir por ellos. Expiación, pastor. Dios escogió ese camino para que la imagen y semejanza que se perdió al pecar pudiera ser restablecida. Jesús decidió andar el camino largo, no el camino corto. Decidió el camino de la cruz y decidió expiar el pecado de todos nosotros. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esta lección número 1 de la restauración. De todas las cosas regresamos a la parte final. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de nuestra lección. Lección número 1, restauración de todas las cosas, y vamos a hablar de el último punto,
que es justamente la base de lo que será el estudio de este trimestre, restaurados para restaurar. Pastor Abraham, Pastor César, una frase muy interesante. Ya hablamos justamente de que fuimos hechos a imagen de Dios, ya hablamos de la caída y las consecuencias, también hemos hablado un poco acerca de la expiación que el Señor hizo posible, pero ahora vamos a hablar un poquito de la restauración. ¿Qué logró Jesús en nuestro favor, Pastor? ¿Qué fue lo que realmente Él logró con ese sacrificio expiatorio? Bueno, la posibilidad de realizar el mayor milagro en el ser humano, que es la transformación de manera completa de nuestro ser, que no solamente afecta a la parte espiritual, sino también la física, la parte intelectual, para bendición. Y entonces descubrimos que no necesitamos esperar nosotros para llegar al reino de los cielos y pues ser testigos de esa transformación, sino que esa transformación puede ser aquí y ahora, en el presente, con el poder de la palabra de Dios. Y en la medida en que contemplamos el amor de Dios, su sacrificio, su ministerio, sus obras, y permitimos que Él se manifieste en nuestra vida, vamos a poder contemplar esta maravilla de la transformación. Todo ser humano llega a parecerse de acuerdo a quien admira, a quien observa, a quien ve. Por eso hay muchos a veces jóvenes, ¿no?, que caminan como un deportista, como su héroe favorito del deporte, porque ven sus juegos, ven sus ademanes, cómo habla, cómo mueve el balón, etc. Y eso ocurre en la vida espiritual. Y hay un bello versículo aquí en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que aquí la Biblia nos presenta que somos transformados a imagen del Señor. Colosenses 1:27 también dice: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Al contemplar el ministerio del Señor somos transformados, ¿no? Y esto es posible gracias a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Correcto. Una nueva semilla se sembró, Pastor, y es una semilla que debe traer frutos de restauración, justamente. Sí, Pastor, cuando el Señor Jesús muere por nosotros, Él nos da los elementos para ser unas nuevas criaturas en Él. Dice el Señor Jesús, hablando esa noche con Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacemos de carne, porque traemos todos los elementos de nuestros padres, pues nos parecemos a ellos, ¿no?, con todos sus defectos. Pero cuando nacemos espiritualmente, cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nacemos espiritualmente y ahora nos parecemos a nuestro Padre, pero a nuestro Padre espiritual. Y la imagen de Dios vuelve a establecerse en nosotros. Amén. ¿Sí? Y la enemistad que dice a Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, se establece. Cuando pecamos, nosotros nos alejamos de Dios, ¿sí?, y nos enemistamos con Dios. Pero Jesús vino a decirnos que Dios no es nuestro enemigo, que Dios es nuestro amigo, ¿sí?, y que Él está dispuesto a morir por nosotros. Y entonces nosotros, ¿verdad?, comprados y totalmente convencidos por el sacrificio de Cristo, ahora nos enemistamos no con Él, porque Él ya demostró su amistad para con nosotros, y ahora la enemistad es contra Satanás, contra el enemigo, ¿verdad? Así que entonces nosotros nos volvemos amigos de Dios, y la imagen de Dios está en nosotros cuando creemos en el sacrificio que ya dijimos, expiatorio de Cristo. Y eso tiene un propósito, Pastor. Ahora estamos restaurados para restaurar, porque no es solamente quedarnos así. Bueno, yo ya se restauró mi relación con Dios. ¿Con qué propósito, Pastor? Y eso habla justamente de la lección también. ¿Qué es la responsabilidad que tenemos como personas restauradas con esa nueva semilla que fue sembrada en nuestro corazón? Bueno, yo ahora el gran privilegio, la gran responsabilidad es compartir esta bendición. El
el corazón del Evangelio, el tema de la justificación por la fe, sigue siendo la realidad que debe predicarse, la verdad que debe exaltarse, pero recordando que la persona, toda persona debe ser restaurada completamente. Y esas personas que aceptan al Señor Jesús, algunos tienen necesidades físicas, necesidades de materiales, de enfermedad, requieren salud, y a través del mensaje completo, tal como está en la Biblia, podemos llevar esa bendición. Y entonces descubrimos que cuando Jesús desarrolló su ministerio, la gente no estaba completamente restaurada hasta que aceptaba el perdón, pero también la sanidad física. Ese es un ejemplo. Así que hay mucha gente a nuestro alrededor que puede conocer la palabra, entenderla, leerla, pero no sabe cuidar su cuerpo, no sabe alimentarse, no sabe economizar, administrar sus finanzas, y hay tanta desgracia a nuestro alrededor porque la gente no sabe vivir con sabiduría de acuerdo a como la Biblia lo indica. Y si nosotros hemos probado el amor de Dios que nos transforma completamente, hoy podemos llevar esa bendición a otras personas. Y bueno, la lección pone este ejemplo en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Capítulo 2, los primeros 12 versículos, cómo es que ese personaje que iba en la camilla no podía llegar él a la presencia del Señor, requirió de 4 personas, ¿verdad? 4 personas que no sabemos su nombre, pero que fueron el eslabón para llevar a ese necesitado a la presencia de Jesús. Y cuando esa persona enferma llega a la presencia de Jesús, Jesús lo ve como un problema que abarca todo su ser. El problema a los ojos de la gente era su parálisis, pero a los ojos de Dios, además de ese problema, había otro problema, un problema en su vida espiritual, en su salud espiritual. Por eso las primeras palabras que Jesús le dirige es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dio la salud física. Eso es tratarlo como un todo. Dios quiere lo mejor para nosotros en todas las áreas, físicas, espirituales y mentales. Una persona que se siente restaurada, alcanzada por la misericordia y la gracia de Dios, Pastor Abraham, tendrá que compartir bendición, ¿verdad? Qué hermoso mensaje ese de Marcos 2. Sí, pastor, seríamos muy egoístas si no compartimos con los demás lo que nosotros ya experimentamos. Dijimos en el segmento pasado que cuando el hombre pecó, se quebrantó su relación con Dios, con sus semejantes y aún consigo mismo, ¿no? Se quebrantaron sus relaciones espirituales con Dios, sociales con su prójimo y mentales consigo mismo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando Jesús viene y habita en nosotros, que Él es la imagen misma de Dios, la sustancia de Dios, y habita en nosotros, entonces nosotros también tenemos la imagen de Dios otra vez, y se restablece la imagen de Dios en nosotros. Y entonces la relación con Dios se restablece. ¿Sí? Y cuando se restablece la relación con Dios, entonces iniciamos también el restablecimiento de las relaciones con nuestros semejantes. ¿Sí? Entonces trae salud social también. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces también la carga de nuestros pecados se quita, porque ahora tenemos paz con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, y entonces tenemos paz mental. Así que entonces Dios restablece todas esas áreas de nuestra existencia. Y cuando nosotros ya lo gozamos y lo disfrutamos, entonces Dios nos hace capaces de ir y compartir eso y de buscar esa misma salud para los demás. Ese restablecimiento de las relaciones con Dios, de las relaciones sociales con nosotros y de las relaciones mentales con uno mismo. Al aceptar nuestro pecado, pero al tener paz a través de la reconciliación con Cristo. Pastor, yo creo que la iglesia debiera dedicarse a eso. Así como los 4 amigos de ese paralítico lo llevaron y lo acercaron a Jesús y ese hombre recibió salud en todas las áreas de su vida, nosotros también debemos de buscar el bienestar, ¿sí?, total de los que nos rodean en la iglesia y de que podamos suplir sus necesidades espirituales, mentales, físicas, ¿verdad? Para que también entren en una relación otra vez con nuestro Dios. Pastor Abraham, si alguien dice, bueno, yo me siento restaurado,
pero se conforma con ser solamente un miembro de iglesia, se conforma con ir a escuchar a la iglesia un sermón, se conforma con sentarse y ocupar un lugar en una banca y no se preocupa en lo más mínimo por la gente que le rodea, ¿qué podemos decir de eso? Pastor, yo creo que decíamos en semanas anteriores, si el sacrificio del Señor Jesús, si la muerte del Señor Jesús, si lo que el Señor hizo por nosotros no nos motiva a compartirlo, pues ¿qué nos va a motivar? Dios quiera que al recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, eso sea lo que nos mueva. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol. El amor de Cristo nos impulsa, nos catapulta, nos motoriza, nos mueve a hacer las cosas. Yo creo que si pensamos constantemente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, eso debiera ser el motivo para compartir con los demás lo que nosotros ya disfrutamos. Amén. Hemos llegado lamentablemente a este repaso, la restauración de todas las cosas, y vamos a despedirnos no sin antes dirigir unas palabras de todos los que componemos esta sala de diálogo. Vamos a iniciar con el pastor César. De paso agradecemos el que haya estado con nosotros, pastor. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, apreciados hermanos, amigos, realmente cuando la gente tiene alguna necesidad, muchas veces esa necesidad puede ser el puente, el vehículo para establecer un contacto con ellos. Y cuando esa gente ve la disposición de quererles ayudar, van a estar en una mejor posibilidad de aceptar también el Evangelio. Así que aprovechemos esas oportunidades. Seguramente a nuestro alrededor habrá más de una persona hoy enferma, doliente, con alguna carencia. Y extendamos nuestra mano, reflejemos así la imagen de Dios. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, se dice que las necesidades del ser humano son las oportunidades de Dios. Jesús era un experto en ver las necesidades de los seres humanos y de esa manera, al suplirlas, los llamaba. Yo creo que la iglesia debiera hacer lo mismo, nosotros debiéramos hacer los mismos, levantar nuestras antenas para ver las necesidades de los que nos rodean y entonces ir y ofrecerles la solución a todas sus necesidades, que es Cristo Jesús, para después atraerlos a Él. Muchas gracias, pastor Abraham. Querido hermano, cuando ves la necesidad en el mundo, eres de los que se enoja, le reclama a Dios, le dice, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué permites esto? La maldad, el odio, la muerte, el frío, el hambre. Tal vez el Señor esta ocasión nos dirá, sí hice algo, te hice a ti, para que tú suplas esas necesidades. Dios permita que esta lección y este trimestre reflexionemos en lo que estamos haciendo como miembros de iglesia. Que Dios permita que seamos restaurados para restaurar y nos levantemos para llevar bendición y esperanza a todos los que la necesitan. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de muchas ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.